Hay un momento que casi todos conocen, aunque pocos lo nombran con precisión. Es ese instante en que estás en medio de una situación completamente ordinaria, tomando café, manejando, mirando el techo antes de dormir, y de repente algo se activa adentro. Una tensión, una inquietud, un peso que no tiene forma pero que se siente real. Y lo más desconcertante es que no puedes señalar exactamente qué lo causó. Solo sabes que está ahí. El miedo que sientes en ese momento no viene de lo que está pasando afuera. Viene de una historia que tu mente construyó sobre lo que podría pasar. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Una diferencia que, cuando la entiendes de verdad, no intelectualmente, sino en tu propio sistema nervioso, cambia la manera en que experimentas tu vida. Hoy vamos a hablar de esa diferencia y de cómo trabajar con ella. Hay una guerra que la mayoría libra todos los días sin saber que la está librando. No es una guerra contra el trabajo, ni contra las personas difíciles, ni contra las circunstancias externas. Es una guerra mucho más cercana, más silenciosa, más costosa. Es la guerra contra tu propia mente, esa tensión en el pecho que aparece sin que puedas identificar de dónde viene. Esa mente que no se apaga cuando intentas dormir, que sigue procesando, analizando, anticipando, incluso cuando el cuerpo ya no puede más. Esa sensación de estar viviendo dos vidas simultáneamente, la que está ocurriendo ahora mismo y la que tu mente proyecta hacia el futuro con todos sus escenarios de catástrofe. Imagínate llegar a casa después de un día sin eventos particulares. Nada grave ocurrió. Y sin embargo hay un cansancio que no corresponde al esfuerzo físico. Una especie de desgaste interior. Como si hubieras estado peleando todo el día, aunque no recuerdas exactamente contra qué. Lo que nadie te dice es que ese estado no es el punto de partida inevitable de la vida adulta. No es el precio que se paga por vivir en un mundo complejo. Es el resultado de no haber entrenado lo más importante que tienes: tu mente. Los estoicos entendieron algo que la neurociencia moderna ha tardado siglos en documentar con precisión técnica. El sufrimiento no viene principalmente de lo que ocurre. Viene de cómo la mente procesa lo que ocurre. Y ese procesamiento puede entrenarse. Hoy recorremos 5 principios que hacen exactamente eso. Piensa en esto. Dos personas en la misma situación objetiva, las mismas circunstancias, el mismo evento, y sin embargo, experiencias completamente diferentes. No porque una tenga más suerte, ni porque una sea más fuerte genéticamente, sino porque operan con interpretaciones distintas del mismo dato. Aaron Beck, fundador de la terapia cognitivo-conductual, documentó esto con precisión clínica a lo largo de décadas de investigación. Entre un evento y la respuesta emocional, no hay una conexión directa. Hay un pensamiento, una interpretación automática, generalmente tan rápida que no la registras conscientemente, que determina lo que se siente. Si pierdes el trabajo y el pensamiento automático es: esto significa que no valgo, que nunca lo logré. La respuesta emocional es desesperación. Si el pensamiento automático es: esto es información sobre lo que necesito ajustar, sobre qué dirección tomar, la respuesta emocional es completamente distinta. El evento es idéntico. Lo que cambia radicalmente es la narrativa que la mente construye alrededor del evento. Epicteto lo formuló con una economía de palabras que ningún texto posterior ha logrado mejorar. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino las opiniones que tienen sobre las cosas. Epicteto no era un filósofo que escribía desde la comodidad. Era un esclavo. Vivía sin control sobre ninguna circunstancia material de su existencia. Y desde esa posición entendió algo que la mayoría de las personas, con todas sus libertades, no entiende. El único territorio que nadie puede confiscarte es el gobierno de tu propia interpretación de los eventos. Esto tiene una consecuencia que la mayoría tarda en ver. Si el origen del sufrimiento está en las interpretaciones, y las interpretaciones ocurren dentro de la mente, entonces el territorio donde el sufrimiento puede ser transformado también está dentro de la mente. No afuera. No cuando las circunstancias cambien. Adentro. Ahora. Con los materiales que ya tienes. El sistema educativo, tal como existe en la mayoría del mundo, enseña a acumular información y a funcionar dentro de estructuras sociales. Enseña historia, matemáticas,
lengua, ciencias. Pero no enseña lo más fundamental: cómo gobernarte a ti mismo. Los resultados por defecto de la mente humana, documentados en décadas de investigación sobre el cerebro en estado de reposo, tienden hacia la anticipación negativa, la rumiación sobre el pasado y la comparación social desfavorable. No porque la mente sea maligna o esté diseñada para hacerte sufrir, sino porque esos patrones tenían valor adaptativo en el entorno para el que el cerebro evolucionó. En ese entorno, anticipar el peligro, recordar las amenazas y calibrar tu posición social eran funciones de supervivencia. El problema es que ese mismo sistema opera hoy, con la misma intensidad y los mismos mecanismos, ante un mensaje que no llegó, ante una crítica recibida en el trabajo, ante una conversación que no salió como esperabas. El sistema nervioso no distingue entre el peligro real y la amenaza imaginada. Responde con la misma maquinaria. Los estoicos llamaban al proceso de entrenar la mente asquesis, práctica deliberada, no como disciplina punitiva, sino como el reconocimiento de que la mente produce resultados diferentes dependiendo de cómo se la entrena. Marco Aurelio era el hombre más poderoso del mundo romano, y sin embargo comenzaba cada mañana con una práctica de entrenamiento mental, la que hoy conocemos como las meditaciones, porque entendía algo que la mayoría ignora: la fortaleza interior no es un estado que se hereda, es el resultado de trabajo deliberado y cotidiano. El entrenamiento no empieza cuando estás tranquilo. Empieza cuando el ruido es más intenso, cuando la mente empieza a construir catástrofes, cuando el impulso es ceder, escapar, distraerse. Ese es el momento exacto donde el músculo se forja. Séneca escribió algo que debería incomodar a cualquier persona que se examine con honestidad. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Piensa en la última vez que anticipaste algo difícil, una conversación que tenías que tener, un resultado que dependía de otros, una situación que podría salir mal. ¿Cuántas veces viviste ese evento en tu mente antes de que ocurriera? ¿Con qué intensidad emocional? ¿Y cuántas de esas versiones anticipadas se materializaron exactamente como las habías proyectado? El sufrimiento se amplifica de dos maneras específicas. La primera es la anticipación. Vivir el evento negativo antes de que ocurra, múltiples veces en la imaginación, con toda la intensidad emocional que tendría si fuera real. La segunda es la resistencia. Continuar procesando un evento que ya ocurrió como si aún estuviera ocurriendo, negándose a aceptar la realidad consumada, porque aceptarla se siente como rendición. Aquí hay una distinción que importa mucho. Aceptar no es lo mismo que resignarse. La resignación es pasiva, dice que no vale la pena intentarlo. La aceptación activa dice algo diferente. Esto ocurrió. Esto es la realidad tal como es ahora mismo. Y desde este punto, ¿qué puedo hacer? La investigación en psicología clínica muestra que la aceptación activa reduce la duración e intensidad del sufrimiento de manera significativa comparada con la resistencia. No porque el dolor desaparezca, sino porque deja de multiplicarse. Los estoicos usaban el amor fati como herramienta activa. Reconocer lo que ya es, dejar de gastar energía en que la realidad sea diferente a como ya es, y dirigir toda esa energía hacia lo que sí puede cambiarse. Y siempre hay algo que puede cambiarse. Este es quizás el principio más difícil de entender de manera que no sea puramente intelectual, porque requiere experimentar algo que contradice una asunción tan profunda que rara vez se cuestiona. La mayoría de las personas se identifica completamente con sus pensamientos. Cuando el pensamiento dice, no voy a poder, eso no se registra como un evento mental. Se registra como la verdad sobre quién eres y sobre lo que va a pasar. Y cuando eso ocurre, el sistema nervioso responde como si fuera un hecho consumado. Se activa la respuesta de estrés, la función cognitiva se deteriora, las opciones disponibles se estrechan. El pensamiento crea la realidad que predice. Pero considera esta posibilidad. Si puedes observar un pensamiento, si puedes notar que ese pensamiento está ahí, eso significa que hay algo que observa, algo que no es el pensamiento. Y ese observador no está atrapado en la historia que el pensamiento cuenta. La terapia de aceptación y compromiso llama a esto de fusión cognitiva. Ver un pensamiento, como un evento mental que ocurre en la mente, y no como una verdad objetiva sobre la realidad. Los estudios en esta área son consistentes.
Personas que desarrollan esta capacidad muestran menor reactividad emocional, mayor flexibilidad cognitiva bajo presión y mejores resultados en situaciones de alta dificultad. Epicteto entrenaba esto con una pregunta simple ante cualquier pensamiento perturbador. ¿Esto depende de mí o no depende de mí? Si depende de ti, actúa. Si no depende de ti, el pensamiento no merece más energía. Entre el pensamiento y tu reacción hay un espacio. Ese espacio es tu libertad. Y se entrena. Antes de que el día haya comenzado realmente, la mayoría de las personas ya entregó su atención al primer estímulo disponible. El teléfono, las noticias, el ruido de otros, el scroll automático sobre lo que el algoritmo decidió que era relevante. Y ese primer input establece el tono neurológico del comienzo del día. La investigación sobre el efecto de primacía muestra que las primeras experiencias de una secuencia tienen una influencia desproporcionada sobre el procesamiento de todo lo que viene después. El estado mental en que comienzas el día no es un detalle. Es la lente a través de la que procesas todo lo que sigue. Marco Aurelio comenzaba cada mañana con reflexión deliberada para calibrar su estado interno antes de enfrentar lo que el día traería. No para convencerse de que todo iba a estar bien, sino para recordarse quién quería ser y qué valores querían guiar sus decisiones. La atención es un recurso finito. Lo que ves consistentemente, lo que permites que ocupe tu atención de forma habitual, eso es lo que crece en la mente. No se trata de negar la realidad ni de consumir solo contenido agradable. Se trata de ser deliberado sobre qué entra, porque todo lo que entra deja un rastro. Cada input es una semilla, y la mente produce los frutos de lo que se planta en ella con más insistencia. Los principios sin práctica son filosofía interesante, pero sin efecto real sobre la vida. Lo que sigue son 3 herramientas concretas que puedes implementar comenzando hoy. La primera es la pausa de observación. La próxima vez que sientas ansiedad, antes de cualquier otra acción, haz una pausa de 3 respiraciones y hazte una pregunta. ¿Es esto un hecho o es una historia que mi mente construyó sobre un hecho? La distinción frecuentemente reduce la intensidad emocional sin ningún otro esfuerzo adicional. La segunda es el primer cuarto de hora del día. Durante una semana, los primeros 15 minutos después de despertar no toques el teléfono. Escribe 3 cosas específicas que dependen completamente de ti hoy. No qué quieres lograr, qué decides hacer. Esa diferencia activa la agencia en lugar de la espera. La tercera es el examen nocturno. Antes de dormir, 3 preguntas. ¿A qué pensamiento le di poder hoy que no lo merecía? ¿Dónde gasté energía en algo fuera de mi control? ¿Qué haré diferente mañana? No como autocrítica, como ajuste de sistema. El miedo, la ansiedad y el estrés que sientes no son enemigos que eliminar. Son señales de que la mente está procesando algo de cierta manera. Y la manera en que procesa puede cambiarse. No con afirmaciones positivas repetidas como mantra. No con optimismo forzado que ignora la realidad. Con entrenamiento deliberado, repetido, especialmente en los momentos donde el impulso más fuerte es abandonar. Epicteto no tenía control sobre ninguna circunstancia externa de su vida y llegó a ser uno de los filósofos más citados de la historia porque entendió algo que sus dueños, con todo su poder externo, no entendían. El único territorio que nadie puede confiscarte es el gobierno de tu propia mente. Ese territorio está disponible para ti ahora mismo. No cuando las circunstancias mejoren. No cuando tengas más tiempo. Ahora, con la mente que tienes, que puede ser significativamente diferente de la que tengas dentro de 6 meses si la entrenas con consistencia desde hoy. Guarda este video para cuando el ruido sea más intenso, para cuando la mente empiece a construir catástrofes que no existen todavía. Ese es el momento exacto donde el entrenamiento hace su trabajo. La batalla más importante no está afuera. Nunca estuvo afuera. Siempre estuvo adentro. Y hoy ya empezaste a ganarla.